Muy bien, bueno, vamos a tener una nota, nunca hablamos, ¿no? Con él, nunca, estamos virgen de este entrevistado. Persona importante si lo hay, digamos. Casi yo también le diría. ¿Que usted qué? Virgen en... Bueno, el ministro de Economía, Axel Kicillof, está en línea. Ministro Axel, no sé cómo llamarlo, por la edad, yo soy más grande que él. Como te sientas cómodo. Bueno, entonces Axel, te voy a decir directamente. Porque hablando de eso, y arranco medio frívolo, pero ser pendejo, perdóname que te lo diga así, te jugó en contra, ¿notas que la mirada del otro en medio de desdén hacia vos? Miren, la verdad es que yo tengo 43 años. Sí. Yo personalmente no me siento un pendejo. No, la lógico. verdad. Soy padre, tengo un doctorado universitario, una carrera, una trayectoria, qué sé yo, una experiencia. Y cuando uno mira a nivel de, por ejemplo, de la política o de importantes cargos de gobierno, y hay gente que ha llegado a cargos mucho más importantes que mucho más temprano. Sí. Y, por ejemplo, hay un candidato opositor que es más chico que yo. Sí. Nadie habla de que es pendejo, no es pendejo. Yo creo que hubo un momento donde entre los tantos ataques que recibí de algunos grupos mediáticos, apareció la cuestión de no tenía experiencia, porque es muy chico, no sé. Y a algunos les sorprende porque aparentemente dicen que parezco más joven de lo que soy, pero la verdad es que tengo 43 años, yo trabajé toda mi vida y estudié toda mi vida y milité toda mi vida, por lo tanto llevo un largo camino recorrido. Obviamente que no es lo mismo tener 60 que 40, ni 30 que 40, pero no sé si a favor o en contra. Yo bueno, está la cuestión personal. Yo me siento muy cómodo con mi edad. Está. No, está bien, ¿viste? Eso más lo de la cámpora, ¿viste? Cuando dicen, bueno, además de la cámpora, son los pibes. Sí, pero por eso, digo, como usan lentes de diferente color para mirar a diferentes personas, según si lo quieren criticar o lo quieren realzar. Por eso te digo, hay un candidato a presidente que algunos diarios que han dicho que yo no tenía la edad suficiente para estar en este cargo, lo tratan como si fuera una persona llena de experiencia. Por supuesto que, por eso te digo, no es una cuestión de edad, es una cuestión un poco de preparación, obvio, de capacidad, qué sé yo. Por eso la cuestión de la edad, sí, yo sé que me la han tirado encima, supongo que a eso te referías. Claro. Yo creo que ha sido malintencionadamente. Hay en todo el mundo casos de gente mucho más joven en cargos más importantes. Mira, tenemos a Alba Perón, murió mucho más joven que yo, por ejemplo. Pero no por compararme, digo simplemente por hay gente que ha sido más joven o más vieja que yo en determinado momento y ha hecho cosas muy importantes o muy intrascendentes. El candidato que nombrás sin nombrar, obviamente, es Sergio Massa. Es él. Y ya que metemos un nombre de Sergio Massa, él está en estos últimos días repicando el tema del impuesto a la ganancia, haciendo un plan, diciendo que se puede modificar en pocos días, si él asume. ¿Se puede hacer y se puede hacer? ¿Por qué no lo hacen ustedes? Sí, yo he observo, no soy un apasionado de esta cuestión de cuál es el plan económico de los candidatos a presidente. Digo, porque nosotros hace 12 años como fuerza política, en un periodo realmente muy extenso para la experiencia del país, ha gobernado un solo proyecto político, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner 2 veces, se están por cumplir 12 años, con mucha coherencia en cuanto a cuáles son los lineamientos económicos, los objetivos. Nosotros solemos llamar a nuestro proyecto en lo económico de crecimiento con inclusión social, o dicho de otra manera, de reindustrialización del país, después de, bueno, como agarra Néstor la presidencia, 2001, 25% de desempleo, 50% de pobreza. Todos lo sabemos, pero no todos lo recuerdan, porque hace poquito decían que el año 2014 fue peor que 2001. Yo tenía una crónica periodística. Pero vos, Jorge, y supongo que tu panel también vivió 2001 y el desastre que fue eso. Realmente la enorme tragedia. Lo que pasa es que ocultan un poco que esa fue la tragedia por las políticas neoliberales que había tenido la Argentina, el sobreendeudamiento,
las políticas guiadas desde afuera, por el Fondo Monetario Internacional, el ajuste, ¿te acordás, no? Me acuerdo absolutamente de todo, lo viví. Un desastre. Entonces yo creo que es importante saber, y por eso me parece interesante lo que preguntas, qué es lo que piensa hacer esta gente si es que llega a presidente, porque se está proponiendo para gobernar el país, que te digo, por lo que me toca a mí, no es tarea fácil, porque como en todas las cosas, no se puede contentar a todo el mundo todo el tiempo. Sí. Y he visto bastante, sinceramente, mucho oportunismo, mucha responsabilidad y poco en las declaraciones, por lo menos. En esos de repente retazos de plan económico que empiezan a aparecer de lo que van a hacer. Y me parece que hay mucha responsabilidad porque yo he escuchado a algunos candidatos decir que van a bajar las retenciones, subir las jubilaciones, reducir el impuesto a las ganancias, si te descuidas regalar plata desde un helicóptero, y a mí me parece que todas esas cuestiones son importantes, son delicadas, son discusiones que hay que dar, son cuestiones a veces de calibración, porque eso también lo he discutido mucho, yo incluso con los compañeros de los sindicatos, que yo creo que el impuesto a las ganancias, a los altos ingresos, no solo es algo justo y progresivo, sino que además es algo que se hace en muchísimos países a niveles mucho más altos. Quiero decir que ganancias, cobrarle impuesto acá hay un problema porque es el mismo impuesto, y esto viene de muy atrás. Perón puso que el hecho de que el impuesto a las ganancias abarque a una parte de los asalariados, los demás altos ingresos. Y ahí después hay una discusión, a quienes sí y a quienes no, que es un alto ingreso y que no, una discusión que hay que dar y que es dinámica, porque la estructura salarial va cambiando. Lo que no se puede decir, me parece a mí, y también algunos de esos candidatos han hablado, el otro día repasaba algunos informes que tengo, de devaluar, de no devaluar, ahora por ejemplo con el tema de Brasil, y estos son temas, son tan importantes y tan complejos, que me parece que no se puede ser irresponsable y tirar cualquier cosa, simplemente porque le vas a caer a un público bien, y es una especie de, no sé si llamarlo oportunismo, populismo o chantada directamente, porque el tipo que te dice, mira, voy a bajar los impuestos, voy a subir, pero voy a dejar la UH, pero voy a bajar las retenciones, subir las jubilaciones, voy a subir los gastos y bajar los impuestos. A mí siempre me da ganas, porque eso le gustaría hacer a cualquier ministro de Economía, ¿no? Obviamente, o a cualquier presidente. Pero después viene la tarea de gobernar un país y de darle una orientación y mantener esos equilibrios. Por eso yo creo que lo que te dice, el problema, cualquier problema, lo resuelvo en 2 días, dame 2 días y lo resuelvo. Y si te lo dice el vecino de al lado, vas a decir, bueno, es un chanta. Pero si lo dice un candidato. Ahora, recién hablabas que, bueno, que del tema de ganancias no estoy hablando, que es una discusión que hay que dar. ¿Se está dando esa discusión vos con la presidenta? Permanentemente se está dando esa discusión. Mira, la presidenta en 2013 subió el mínimo no imponible arriba de lo que pedía, por ejemplo, me acuerdo, Moyano, que creo que pedía 12.000 y hoy está en 15.000. Fue una decisión de la presidenta de la Nación, anunciada en su momento, delante de los sindicatos, muy por encima de lo que se estaba reclamando. Pero claro, repito, porque yo vengo de tener unas conversaciones con la gente del campo, pero todos los sectores, en general, cuando hablan con el Estado, piden que les cobren menos impuestos, que le den más subsidios, más ayuda, y está bien que lo pidan. Después viene la cuestión de cuál es la política de gobierno, cuáles son los objetivos y cuáles son las posibilidades. Por eso digo, me parece que la presidenta ha mostrado durante estos casi 8 años ya, el gobierno, si incluimos la época de Néstor Kirchner, una enorme versatilidad en términos de las medidas. Lo que también está muy claro es cuáles son los objetivos. Si nosotros queremos conseguir el crecimiento y al mismo tiempo cada vez más incluir a más argentinos con más jubilaciones, hace poco anunció la presidenta también una nueva moratoria jubilatoria. Vos sabés que cuando llega Néstor Kirchner al gobierno había como, no sé el número exacto, pero creo que era 35% de los argentinos en edad de jubilarse sin jubilación. Y ahí se abrió la primera moratoria jubilatoria, y ahora la segunda. Y con esta segunda moratoria jubilatoria vamos a llegar al 100% de cobertura. Y
y obviamente que después viene la discusión de cuánto se le paga a los jubilados, que también en nuestro gobierno ha aumentado, más de, creo que alrededor del 1500%, una cosa así que aumentaba la jubilación, porque era 150 pesos lo mínimo cuando llegamos. Entonces, pero obvio, para pagar jubilaciones también necesitas recursos, para pagar la UH también necesitas recursos. Y eso es un equilibrio y es muy dinámico y depende de muchos factores. Por eso te digo que a veces hay una especie de cargar las tintas sobre un solo tema o sobre algún elemento vinculado a la recaudación, olvidando cuáles son los usos que se da a ese dinero, porque no es que el Estado recauda porque eso vaya a guardarse en algún lado a la reserva. Los ingresos del Estado después resultan en gastos. Entonces, eso es lo que yo te decía, porque me traía a colación los candidatos. La verdad que cuando uno discute algún cambio en la estructura de recursos del Estado, tiene que tener en cuenta que si bajan los recursos del Estado hay que ajustar también los gastos. Cada vez que uno dice voy a bajar un impuesto, debería venir acompañado con la discusión de qué gasto va a bajar, qué van a pagarse, menos jubilaciones, se van a construir menos escuelas, se van a llevar adelante menos planes industriales, menos parques industriales, menos... Es decir, que esto es un gran equilibrio y no se puede discutir, porque esta es una de las cuestiones de la política de Estado, del manejo del gobierno, que no hay nada, como le gusta decir muchas veces a Cristina Fernández de Kirchner, todo tiene que ver con todo, no es que yo puedo bajar un impuesto y dejar todos los gastos igual. Entonces yo estoy dispuesto a discutir todo, pero me gustaría que sea una discusión seria y madura. Todo el tipo que haciendo campaña te diga todos los impuestos los voy a bajar y todos los gastos los voy a subir, yo le pediría a los argentinos que tomen nota primero de la promesa, pero en segundo lugar que piensen un poco si en su propia casa pueden decir, bueno, le puedo prometer a mi mujer voy a laburar menos y ganar menos plata y también nos vamos a ir de vacaciones más veces. Y es difícil. Ahora, entonces, un que promete eso a su mujer, yo le diría que tenga cuidado en el hogar, en la economía del hogar. En el país es parecido, no se pueden bajar todos los ingresos y subir todos los gastos. Entonces yo creo que estas cuestiones que tienen, entiendo Jorge a dónde me está llevando, pero tienen un elemento de coyuntura, pero depende de la situación fiscal de cada momento, de cómo esto va variando, cuántos trabajadores afecta, cuáles son las cuestiones porque la estructura del impuesto a la ganancia, como tantos otros impuestos, son atribuciones del Parlamento. Ahora, pero Axel, hay que hacerlo por ley. Axel, a ver, ¿por qué te llevo a este terreno, vos me decís? Porque, a ver, los candidatos está bien, porque tienen que prometer y está perfecto. Ahora, en un año electoral... Bueno, más o menos. No, obvio. Más o menos está perfecto, no está nada perfecto. No, Argentina tiene una enorme historia, y esto a veces se lo reclaman a Cristina, pero el propio Néstor también era así. Y no son candidatos. Mira, cuando Cristina gana la última elección que hubo presidencial, que es la más reciente, sacó 54% de los votos. Y no fue en base a promesas, no fue en base a decir cualquier cosa, porque pero... eso realmente es una irresponsabilidad. No, Axel, a ver, déjame. Nosotros sabemos que un candidato que gana con promesas que son mentiras, te pueda decepcionar a los que lo Eso votan. está claro. Entonces, a donde quería ir es lo siguiente. Bueno, a un candidato vos podés decir, bueno, está prometiendo porque quiere llegar a la presidencia. Ahora, en un año electoral, ¿no le tienta también a este gobierno hacer estas cosas que por ahí quedarían bien? Y vos sabés que a la gente cuando le tocas el bolsillo cambia el humor, hasta puede cambiar la intención de voto. ¿No les tienta Jorge, meterte con las ganancias, con el tema del cepo al dólar y todo eso? ¿No tienta? Ya, Jorge, nosotros, y todos esos son temas que están con las tintas muy cargadas, porque la verdad es que el manejo de la economía del país, la parte que el Estado maneja, porque vos sabés que el Estado en la Argentina representará el Estado un 30% de la economía cuando mucho, y eso es con todos los gastos que no tienen nada que ver directamente con la actividad económica, es su propio funcionamiento. Entonces, la verdad es que Argentina es un país capitalista, con una economía eminentemente privada. Sí. Es decir, que hay buena parte de las cuestiones vinculadas a los precios, a la actividad, que son decisiones empresarias, y que el Estado tiene instrumentos, y ganó instrumentos, porque había una época que el Estado, cuando lo recibe Néstor Kirchner, después de tantos años de barbarie económica que se hizo en la Argentina, el desparramo que se hizo neoliberal en la Argentina,
recibió un Estado que ni siquiera podía hacer uso de sus recursos, porque casi todo lo que se recaudaba, o buena parte de lo que se recaudaba, tenía que utilizarse para pagar la deuda externa. ¿Te acordás también? Yo llamo a la memoria, porque también hay ciertos candidatos que están diciendo, bueno, todo esto se arregla fácil, le pagás a los buitres, entonces accedes a los mercados internacionales, y entonces acá, yo escuché un periodista hace poco me comentó que había estado con un referente económico de un partido opositor, que le dijo, no, esto se arregla fácil, pedimos 100.000 millones de dólares a los mercados, que nos lo van a dar porque nuestro candidato está muy bien visto por los mercados, y listo, y se arregla todo. Por eso, yo creo que la tarea de gobierno, no es cuestión de tentación, por supuesto que uno le da ganas de decretar que suben todos los salarios, por ejemplo, de los periodistas, 300%, vos me tratarías muy bien. Obvio. Y, no, por eso te digo, a eso voy. La tentación de hacer cosas que te piden, pero el problema es que cuando uno está en cargo de responsabilidad, los que te piden son muchos, son todos. Y hay unos que no te piden porque no están ni acunados por los medios, ni potenciados por digamos, sectores que tienen mucho poder en la Argentina, y que son muchas veces los más vulnerables. A veces cuando la presidenta anuncia un incremento en la asignación universal por hijo o más jubilados, esos no tienen voz. Pero vos pensás un tipo que trabajó toda la vida y como trabajó en negro porque trabajó durante el neoliberalismo, pues todavía estamos jubilando a las víctimas del neoliberalismo, todavía, que trabajaron toda la vida esos 25 años neoliberales, pero muchas veces en negro, con trabajo informal. Todavía eso pasa en la Argentina, está disminuyendo, pero pasa. Entonces no hacen los aportes jubilatorios, le llega la edad de jubilarse y no cobra nada, está en la calle prácticamente, y esos son nuestros viejos. Pero no es que eso esté presente como uno de los grandes problemas de la Argentina. La presidenta, tal como hizo Néstor en aquel momento, cuando subía el salario mínimo vital y móvil y nadie se lo pedía, por decreto lo hacía, y no era un reclamo de los reclamos que están instalados como los grandes problemas. Sí, claro, la gente dice, ¿cuáles son los grandes problemas? Y capaz lo que todo el día machaca el diario Clarín, el diario de la Nación, que son los grandes problemas. Me acuerdo que hubo, como lo llamó la presidenta, marchas verdes, pero no por ecológicas, porque reclamaban los dólares. Por eso digo, no. Hoy está abierto. Pero, sí, claro. Axel, eso es lo que te digo. Mira, ¿cuál es la versión que ahora está dando vuelta por todos lados? Que el gobierno está preparando un retoque, algo con el tema de lo que se llama el cepo al dólar, que sería algo que obviamente aquellos que por ahí están enojados con el gobierno por un montón de cosas, les toca hacer bolsillo y tal vez cambian de opinión. Esto es lo que se dice, por eso te pregunto de la tentación. No, está bien, pero ese que se dice, Jorge, perdón. No, te lo no sé que esto es laburo y no sé nada del laburo ese, cómo se hace. Lo que yo digo es que hay una agenda de los temas importantes, sensibles, urgentes, que no es muchas veces la agenda del gobierno, la que está en los medios, la que marca Clarín. Que cuáles son los grandes problemas de la Argentina, y que hay sectores que quisieran comprar más dólares, pero el tipo que quiere comprar más dólares, que obviamente es una demanda, y por eso se abrió en diciembre, en enero de 2014, el año pasado, la venta de dólares para tenencia para los que están en blanco y para los que tienen ingresos en blanco, porque el tipo que tiene ingresos en negro, tiene capacidad de ahorrar en dólares, hay que preguntarle de dónde lo sacó, ¿no? Pero cualquier asalariado, cualquier persona que tenga su recibo de sueldo, y una parte que puede comprar, ese es el dólar ahorro, dólar tenencia. Sí. Y eso se abrió en un momento, ese aparentemente era uno de los más grandes reclamos. Y después bajó mucho el reclamo, pues yo sé, el mes pasado compraron récord. Muchas veces la gente es volcada a comprar dólares, porque hay alguien que le dice, mirá, va a haber una mega devaluación, va a haber tal desastre, no hagas inversiones, no gastes la plata, ahorrala y ahorrala en dólares. Ayer estuve, mira, con un inversor extranjero, financiero en la Argentina, que me decía, pasa algo raro en la Argentina. En la Argentina los argentinos quieren más el dólar que lo quieren los norteamericanos, me dice. Hay más fascinación con el dólar que lo que hay en Estados Unidos. Y Argentina creo que es el segundo país en el mundo que más dólares en efectivo tiene, pero no por este gobierno, históricamente, y que más fuga de capitales tiene. Porque tienen miedo. Que hay 200, decían, yo me acuerdo que un día yo di una conferencia de prensa donde dije, dicen que hay 200.000 millones de dólares de argentinos en el exterior.
¿no? Sí. 200.000 millones de dólares, casi medio Producto Bruto Interno de Argentina, media producción de todo un año. De argentinos ricos, ¿no? Porque de argentinos ricos, de argentinos que la han hecho, vaya a saber cómo, qué sé yo. No digo que son todos evasores, pero digo, bueno, están, y no están declarados. Entonces en ese momento era una leyenda urbana, ¿no? De 200.000 millones de dólares, una fortuna, etc. Y después aparece esto del HBC, que también lo sacan de agenda todo el día. No aparece ni una vez, y aparecen como víctimas. Los persigue el gobierno. Pero lo que se encontró, que no es un problema argentino, es en todo el mundo. El HBC incluso está con problemas ahora en Suiza, pero estuvo en Francia, en todos lados, porque un trabajo que hacían era llevarse plata de los países y localizarla en cuentas inencontrables en el exterior, por sumas multimillonarias. Lo que se denunció ahora son 3.000 millones de dólares, y nadie salió a desmentir las cifras. 3.000 millones de dólares. Cuando hablan ahora de estas cuestiones del acceso al dólar, si esos 3.000 millones de dólares no declarados estuvieran en el país, bueno, habría otro acceso al dólar, ¿no? Sí. Pero ¿cuáles son los problemas urgentes de la Argentina que yo estoy mirando desde el Ministerio de Economía? ¿Cuáles son? Y la verdad es que todavía tenemos gente en condiciones realmente hay mucha vulnerabilidad. Para mí es una prioridad, en año electoral y en año no electoral. Pero cuando la presidenta dice que vamos a jubilar a 500.000 personas más, eso ni estaba en agenda ni es aplaudido. Los temas de agenda muchas veces tienen que ver con problemáticas de los sectores más de mayor poder adquisitivo. Esa es la agenda de los diarios. Entonces no estamos discutiendo cuándo se le va a dar un aumento a, qué sé yo, por decir algo, a la asignación universal por hijo, que son 3,5 millones de personas que tienen un ingreso porque por hijo, porque ganan, reciben un sueldo muchas veces en condiciones. Pero eso, Axel, te puedo decir algo, de eso no se discute nada. Ahora, lo que la gente pregunta, y yo incluido, te pregunto a vos. ¿Qué gente? Yo te pregunto yo, olvídate de la gente, sí. Yo te pregunto. ¿Y de la inflación hablamos? ¿Hay inflación? Bueno, a ver, yo te digo porque también otro tema muy interesante, y mediáticamente muy bastardeado. Digo, ¿qué pasó? Nosotros en enero, yo asumí en noviembre, en enero anunciamos que íbamos a empezar a medir un nuevo índice de precios, cuya metodología incluso se había hablado con mucha gente, pero incluso con el Fondo Monetario Internacional. Estaba de acuerdo con esa metodología. ¿Por qué? Porque era un índice de precios que tenía un alcance nacional, de punta a punta del país, porque siempre la inflación en la Argentina se estaba midiendo con un índice de precios que medía en Capital y Gran Buenos Aires, ¿no? Sí. Que es una partecita del país. Vos sabés, habrás recorrido el país, que por ejemplo si uno va a Catamarca, La Rioja, el propio San Luis, San Juan, provincia del norte, Chaco, Formosa, Salta, bueno, mira todo el país, no son las mismas condiciones ni los mismos precios que en Buenos Aires. Es distinto, y los salarios son distintos, porque hay, digamos, diferentes, a lo largo y a lo ancho del país, diferentes economías regionales, diferentes economías provinciales con diferentes características. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? El primer IPC nacional urbano, que abarca todo el país. Los centros urbanos de más de cierta cantidad de habitantes de todo el país. Es realmente un proyecto muy importante. Pero en enero, yo cuando anuncié la primera medida, desafortunadamente, que eso había sido junto con el corrimiento cambiario de enero, que ese también es otro tema que a mí me gustaría, porque hoy empiezan a marcar que como Brasil devaluó 25% desde julio, leí hoy una nota, se acortan en julio, Argentina tiene un enorme atraso cambiario porque devaluó 6% desde julio, pero olvidan que en enero hubo un corrimiento cambiario de prácticamente 21%, o sea que 30% fue el corrimiento cambiario o la devaluación, si querés llamarla, de todo el año pasado. Entonces te cortan, ¿por qué? Porque si hay un corrimiento cambiario, se devalúa la moneda, dicen está muy mal devaluar. Si no se devalúa, dicen hay atraso cambiario. O sea que todo el tiempo hay problemas con todo, digamos. Hay algunos analistas que no les gusta nada. Pero el caso de la inflación, de los precios, yo anuncié en enero 3,7%. ¿Te acordás? Sí, claro que el me año acuerdo. pasado.
índice oficial, 3,7% en todo el país, y lo dije con preocupación, porque es una inflación muy alta. Exacto. Y me acuerdo que en aquel momento los índices, aún de esos opositores que son políticos o que son candidatos, pero tienen un índice de precio, y se hacen pasar por consultoras cuando lo presentan. No, el tipo fue candidato, es parte de un partido, pero se saca, digamos, saca el cartelito del partido y pone el de la consultora. Y dice, yo he medido la inflación. Y en ese momento decían, por ejemplo, una de la que la llaman Congreso. Nosotros la hacemos trucha, porque son unos diputados opositores que si a mí me tienen que explicar, no sé, cualquier variable económica, yo digo, pucha, ¿no? ¿De dónde la sacaron? No saben. Porque no saben, no, pero además no tienen ni estructura ni nada. Incluso ese IPC llamado Congreso, trucho, lo que hace, dijeron un solo día cómo medían la inflación. Dice que promediaban todas las consultoras privadas. Las consultoras privadas, mira, ese enero yo di 3,7%. Hubo consultoras que dieron, la que más dio 6% en enero. Sí. Y otras dieron 3 en enero. O sea que las consultoras privadas dicen el doble una que otra. ¿Qué hace IPC Congreso? Teóricamente, opositor trucho, saca el promedio. Entonces yo hice el ejercicio, empecé a sacar el promedio entre muchas consultoras y no me daba nunca, siempre me daba el promedio más alto que cada uno de los componentes que promediábamos. O sea, tienen un uso político, porque también es un tema el de la inflación, que el gobierno toma medidas para manejar lo más que puede la cuestión de los precios. Pero la fijación de precios es una cuestión privada en la Argentina, no del gobierno. ¿Cuánto cobran la pauta en tu radio? No la decido yo. No. Es un precio. Es un precio, lo decido un empresario y se lo cobra a otro. Entonces, ¿qué te quiero decir? En ese momento a mí me dio 3,7 y al resto de la... Y al resto no, a alguno le daba 6. A los que le daba 6 en enero del año pasado, este enero le dio a muchos de ellos 1,4, 1,6, y al que más le dio 1,9, al que le daba 6. A mí, que me dio 3,7, la de todo el país, y ojo que ellos le preguntan, ¿y cómo la medís? Cosa que me encantaría que hicieran los periodistas, como hacen conmigo. Un poco de... Bueno, pero vos sos el ministro, de Economía, te lo tengo que preguntar a vos. Si un tipo te dice, sí, pero si un tipo te dice, la inflación es 6, yo como periodista... Sí, claro, obvio, hay que preguntarle. Negro, ¿cómo la mediste, muchacho? Porque si me vas a decir 6, que tiraste el lado y te dio 6, la verdad que después cortan y dicen la inflación fue 6. Bueno, paremos un poco también. Porque hay campañas políticas que tratan de instalar que en la Argentina está todo mal, y digo simplemente esto, los que decían 6, dicen ahora el que dice más, 1,9, y consultoras prestigiosas que yo las respeto, pero tampoco sé bien cómo miden, pero la vez que lo dijeron medían por teléfono, llamando a un par de comercio. Nosotros medimos, no sé, una cantidad enorme de locales, bueno, es el Estado. Entonces bajó la inflación, bajó, no hay inflación. A un tercio de lo que era en enero pasado para todo el mundo, aún para el que miente, de la oposición bajó un tercio. Sí. Entonces, yo lo que digo es que esto tampoco es resultado del azar, es que se han tomado precios cuidados, una serie de medidas, muchas, para controlar, sobre todo el sector privado, que tiene una tendencia especulativa, porque en enero yo dije eso, se movió el tipo de cambio a 22%, y algunos tipos subían los precios a 22%, por si acaso. Ahora, Axel, le subieron los costos, era una estafa eso. Ahora, Axel, ¿y por qué? Denuncié, me junté con los empresarios, redujimos el precio de un montón de productos, que habían subido además, pero no para defender solo a la gente, a los propios comerciantes, porque si el tipo cobra cualquier cosa, va a vender menos. Después dicen que cayeron la venta, claro, como pasó con los autos en algún momento. Yo subí 60% un auto, los salarios no subieron 60%, ni la inflación de ningún lado del mundo. Subiste demasiado, entonces no pretendas además vender un montón. ¿Entendés lo que te digo? Yo te entiendo. Para cerrar, Jorge, antes de que me muevas el tema y lo concluyo. Todos los que en enero pasado, y fíjate vos porque es información, porque decían 6, hoy dicen 2 y muchos dicen 1,5 y ahora van a decir cerca de 1. Es decir, que hubo una desaceleración muy fuerte de los precios en un año, muy fuerte. ¿Qué quiere decir esto? Que para el gobierno es una preocupación la dinámica de los precios, por supuesto. Por supuesto. Cuando hablas de dinámica de los precios, me está diciendo inflación. Claro.
¿Y por qué no decís inflación? ¿Por qué no le cuesta tanto esa inflación? Si no está mal. Porque acabo de decir inflación, dije, después de contar la cantidad de veces. No, está bien, está bien. Ahora, te hago una pregunta. Debo haber dicho Ahora, 15, déjame hablar un poco. Dale, ahora, Axel, vos me contás todo esto. ¿Y por qué cuando van a las paritarias se arregla incluso con el Estado? 30, 31, 32, 33, lo que vos hay quieras. que ver las paritarias. No es así, Digo, porque cuando yo hago paritaria, digo, agarremos la inflación. El año pasado, Jorge, Sí. cuando yo anuncié el 3,7%, había muchos irresponsables diciendo que la inflación iba a ser del 60. Sí, porque lo escuché. agarraban el 6 de enero, irresponsables que deberían estar dando cuenta. Sí. Porque ellos dijeron que la inflación se iba a acelerar o que se iba a mantener. Y te hablo de 75-80% de los economistas que hablan por los medios, que desfilan. Muchos de la oposición. En la fila de la oposición, creo que van vestidos de economistas los medios. Entonces, candidatos políticos de la oposición, pero van vestidos de economistas los medios. Y decían que iba a ser 60% la inflación, y las paritarias 70-80, y los aumentos tarifarios de 90, y el dólar a 30, el paralelo a 30, lo dijeron todos, el ilegal a 30, y dijeron también el oficial a 20 a fin de año. Y yo, que me tocaba en ese momento asumir hace poco como ministro y comunicar estas cosas, dije no es así, no va a pasar así. ¿Y por qué? Ni va a pasar eso con las tarifas, ni va a pasar eso con la inflación, ni va a pasar eso con la paritaria, ni va a pasar eso con el dólar, ni va a pasar eso con la crisis. Entonces, Jorge, te digo, me parece que son temas, por eso también uno busca formas de llamar a las cosas, porque te instalan un tema, lo demonizan, y ya no se puede hablar del tema. Ya lo único que se puede decir es lo que ellos quieren, si no te estás escapando, valiendo. Ahora, hablemos con la verdad, que hablen ellos de la verdad, de lo que pasó el año pasado, de las barrabasadas y burradas que dijeron para generar un clima en los argentinos de desánimo, de que está todo mal, de que todo explota. ¿Te acordás? Enero, febrero, vos estabas ahí. Me acuerdo perfecto. Rodrigazo, sí, ¿te acordás? Pero entonces volvamos a esos economistas que muchas veces no le repreguntan, me has repreguntado 3, 4 veces cada cosa, no le repreguntan, dicen la inflación 6%, el año 60, como si fuera, viste, lluvia, tormenta, granizo. Lo tiran así, y después pasa, y lo llaman de nuevo, y ahora 6%, y no pasa. Entonces, yo lo que digo es un poco de responsabilidad, porque si no también, tenido por el debate electoral, por las fuerzas externas, y quiero hacer un breve comentario, pero después eso repica afuera también, y los buitres, de adentro, de afuera, sus amigos, sus repetidoras. Entonces, yo digo también, porque con lo de los buitres, estos mismos tipos que ya se habían cansado de decir que iba a haber hiperinflación, Rodrigazo, mega devaluación, y no pasaba, vinieron los buitres, los mismos tipos, dijeron listo, catástrofe, se hundió la Argentina. El gobierno hizo todo mal, y ahora tiene que ir y pagar, y si no paga se pudre todo, ¿te acordarás? Por eso yo digo que el debate económico está, por decirlo así, muy teñido de algunos intereses políticos, porque acá hay tipos en Argentina, tipos muy poderosos, que tienen mucha plata, que tienen intereses económicos, y que toda esta discusión que capaz damos vos y yo, que no tenemos que ver con eso, capaz que los temas te los fijó un tipo que tiene interés, por ejemplo, porque leí muchas notas del atraso cambiario de la Argentina. De lo mismo, ¿Están buscando que devalúes? Y están pidiendo mucho devaluación. Algunos candidatos hablaron de fuerte devaluación en diciembre, entiendo yo. Pero bueno, después, si hay un movimiento en el tipo de cambio, una devaluación, están en contra. ¿Puede haber algún movimiento? No, el gobierno, te digo, y yo lo vengo diciendo y también me acusan, tirar la pelota afuera. Pero en el mundo, hay en este momento un terremoto económico, en el mundo, un enorme terremoto económico, cambiario, financiero, económico en cuanto al nivel de actividad, porque hay países que hasta hace poco los argentinos buscaban como la meca para irse, caso España, en los 90 los argentinos se querían ir a España, que hoy el desempleo en España lamentablemente es muy elevado, es más del 25%. Ahora, pero vos me estás diciendo, vos me estás hablando de ese terremoto porque me estás preparando el camino para una devaluación, te lo pregunto directo. No, te estoy diciendo precisamente lo contrario. Este es un gobierno que cada vez que hay problemas económicos internacionales, yo sé que en la política doméstica, digamos acá en la charla de café doméstica, si uno habla de los problemas económicos internacionales, te dicen, no querés hablar de los problemas gravísimos de la Argentina.
y entonces mostrar lo que pasa afuera para ocultar lo que pasa adentro. No, de ninguna manera, y lo dijo muy claro la presidenta el 1 de marzo. En el mundo, hoy, hay hay problemas económicos muy profundos. ¿Qué ha hecho la economía argentina? Te doy un caso, el petróleo cayó 60% en pocos meses. Para cualquiera, para vos, para mí, que somos laburantes, digamos, que tenés un recibo de sueldo, tenés un ingreso. Si te cae 60% el ingreso de un día para el otro, y la perspectiva es que va a seguir así de bajo, y bueno, tenés que ajustar todo. Eso pasó con el petróleo y con los países petroleros. Sí. En el caso de países que están en muchas dificultades. Rusia, por ejemplo, que es un país que... Sí, Rusia se está cayendo... Sí, es cierto. Tiene problemas, graves. Cosas que no pasaron en Rusia, pasaron afuera de Rusia. Sí, claro. Pero lo que te estoy diciendo es que el gobierno ha tratado durante estos años, de alguna manera, de fortificar la economía argentina para que en la eventualidad, como pasó en 2009, como volvió a pasar en 2014, con menor intensidad, como pasó, bueno, en 2001 y en los 2000 y reventó todo en Argentina, cuando hay problemas afuera, tener instrumentos, grado de libertad, para que eso no repique adentro. O repique con la menor violencia posible. Por eso te digo, te doy un caso, la economía brasileña también está experimentando dificultades que tienen que ver con la cuestión del petróleo, que tienen que ver también con cosas que la presidenta lo explicaba, repito, Estados Unidos le está yendo mejor que lo que le iba antes, no bárbaro, pero mejor. A Europa mal todavía. Entonces está bien mucha salida de capitales de países emergentes, Europa hacia Estados Unidos, y de capitales, y te generan inestabilidad en las reservas, en tu tipo de cambio, es decir que son movimientos muy abruptos. La caída de las cosas que exportás, como el petróleo, si vos exportás petróleo, te generan cambios en la disponibilidad de divisas, también en la reserva, puede afectar el tipo de cambio. Lo que yo digo es que el gobierno argentino, que la instrucción de la presidenta es generar mecanismos, recursos, instrumentos para que las crisis, los fenómenos económicos internacionales que pueden afectar a la Argentina de manera negativa, lo hagan del menor modo posible. Eso quiere decir que si Brasil devalúa violentamente, con todo lo que nosotros sabemos que genera una devaluación violenta, que se va a precios, que después genera inestabilidad, que hay más demanda de divisas. Para Argentina lo que hay que hacer es evitar la inestabilidad, o sea, dar certidumbre y estabilidad. No nos va a contagiar, Brasil se resfría y estornudamos nosotros, no. Mira, hay cosas que son inevitables, te doy un caso. En Brasil, la venta de autos de Brasil cayó muy fuerte. Brasil es 5 veces más grande que nosotros, y nosotros el 60% de lo que producimos acá se lo vendemos a los brasileños, en la automotriz. O sea que si Brasil cae, nosotros tenemos un problema directo porque buena parte de nuestra producción automotriz se dirige a Brasil. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Y el plan Procreauto, para aumentar las ventas internas de los autos que probablemente no se puedan exportar a Brasil. Y eso es una medida que fue tomada muy rápidamente, muy efectivamente, y como todas las medidas que tomamos de este tipo, en acuerdo con la rama industrial. Y eso lo estamos haciendo. Bueno, yo me junté hace poco con los productores de leche, porque al productor de leche le pasó lo mismo, le cayó el precio de la leche, no en Argentina, afuera, y entonces a él le pagan el litro de leche menos, y eso afecta a los pequeños tanderos. Entonces el gobierno definió una medida para los pequeños tanderos, que también los diarios, cuando hay lío con la leche, lo ponen en primera plana, los diarios opositores. Cuando se soluciona, va al final del diario, chiquitito, ¿no? Y es el juego. Ahora, no. Es el juego. No. Digo, no es un juego, no es un juego, Jorge, no es un juego. No, cuando digo un juego, es el juego que se planteó hace años, gobierno contra el Grupo Clarín y nosotros en el medio. Bueno, qué sé yo lo que te digo es que el Grupo Clarín no es este gobierno contra el Grupo Clarín. El Grupo Clarín ha condicionado más de un gobierno, intenta condicionarlo y no puede, y ese problema está teniendo, por supuesto. Pero no es que el tema de los diarios con el gobierno lo inventó este gobierno. Lo que pasa es que hay otro gobierno, mire, ahí tenemos a Alfonsín, públicamente, diciendo el diario Clarín está tratando de joder a la Argentina, para decirlo fácil. Lo dijo, lo mismo le pasó una vez que lo silbaron en la sociedad... En Rural, sí, me acuerdo perfecto. En la Rural.
Bueno, hay cosas que pasaron que no son patrimonio de este gobierno. Este gobierno tal vez tiene la cualidad, con la presidenta, con el presidente Kirchner, de muchas veces denunciar estas situaciones, ponerla blanco sobre negro y no dejar que circulen por la vía subterránea, porque cuando uno lo están tratando de extorsionar, como es el caso Buitres, el que te extorsiona, no dice te estoy extorsionando, no te dice te estoy extorsionando, y no, y sobre todo... ¿Y vos crees que hay una sociedad de Clarín con los fondos buitres? ¿De alguna sociedad? No, por lo menos mediática, digamos. Mira, hoy vi una noticia que a mí me dio asco directamente, que es una operación que empieza en Clarín, creo que fue una nota de Bonelli, una operación que empieza en Clarín que dice que yo tengo que ver con un financista que no conozco, pero te voy a decir, no conozco, dicen que es amigo mío, ahí ya está jodido porque no lo conozco. O sea, no, pero bueno, no tengo muchos amigos financistas, pero digamos, la verdad es que conozco a algunos y otros no. A este no, que parece que vive en Estados Unidos, eso fue en la época en que vino la renuncia de Fábrega. Como que dijeron, bueno, se fue Fábrega, pero denunciado queda Kicillof porque Fábrega... Yo hablé después con Fábrega, con Juan Carlos. Le dije, ¿alguna denuncia, algún problema? Hablé después. No, ninguno. ¿Alguna vez? No, ninguno. O sea que también era una mentira. Era como que era una guerra de denuncias mías a Fábrega, todo un verso. Pero en aquel momento se hablaba de que se lo habían llevado puesto, entre comillas, al viejo, ¿no? Así lo llamaban a Fábrega. Todo un verso que armaban... Todo, bueno, corre, rumores falsos. Pero hoy que leo, de nuevo, por sexta vez, Clarín sacó una noticia que yo tengo que ver con este tipo y que los buitres lo están buscando. Mirá como, no sé si es una sociedad, pero que a veces se dan de la mano y andan de la mano, muchas veces. Hablan de Diego Marinberg. Y te lo quiero mostrar porque esto es muy gráfico. Una operación en Clarín que dice que había una denuncia, no una denuncia, una operación en Clarín como que se enteraron por 3 fuentes muy calificadas pero que no tienen el nombre, que estaban adentro de un florero y le dijeron que y lo sacan en Clarín. Después va un tipo que siempre hace esto, recorta el artículo de Clarín y se lo lleva a un juez y dice, traigo una denuncia, es el artículo de Clarín, a un juez. Esto es la cosa de la justicia. O sea, ahí metés también lo que sería el partido judicial, sentís que también juegan. Bueno, vos fíjate, no sé que tocó con esta denuncia, porque muchos la desestiman porque ya son una pavada, pero tremenda. ¿Pero qué instalan con esto? Kicillof corrupto. Sí, acá dicen que le diste información privilegiada. Pero mirá cómo, claro, pero una taradez, además yo no tengo, pero una taradez, con un tipo que no conozco, pero podría hacer cualquier cosa y nos pasa a muchos funcionarios. Entonces, mirá cómo empieza, porque parece joda ya. Nota de Clarín, sin fuentes, sin nada. Esa es típica nota que es una opereta, ¿viste? Una operación. Algunos de los operadores que tiene. ¡Pum! Dice, Kicillof se lo vio caminando por ahí con una persona que sería el tipo, y tiran un nombre. Va alguien y recorta el artículo y dice, señor juez, vengo a denunciar esto que ha descubierto el prestigioso diario Clarín. No te jodo, dice, prestigioso diario Clarín. El denunciador, que es un tipo que debe tener 70 denuncias contra funcionarios, todas con nota de Clarín. Entonces va y se la lleva un juez. El juez la recibe, claro, el juez, olvídate del partido judicial. El juez le lleva una denuncia y tiene que investigar. Si no investigan, los clachan. No investigó la denuncia contra Kicillof, ¿no? Sí. Entonces empieza a investigar. Entonces manda un escrito, un oficio, diciendo, a ver, a este tipo, ¿alguien le prestó plata? El central le prestó plata. Y cuando le llega al central, el central desmiente por comunicado que ese señor o alguno de los fondos de ese señor le haya prestado plata. Entonces, ya está, se acabó. No se acabó. Después aparece la noticia, el juez está investigando, nota el diario Clarín, denunciador serial, juez que manda un oficio, nueva nota en diario Clarín, y capaz a esta altura ya eso repica en algún diario económico, también bastante, con un perfil bastante parecido muchas veces, en La Nación. Entonces ya está instalado el tema, no hay nada, hay humo, hay una operación mediática, periodística, obvia, y ya generaron, y capaz yo voy por la calle y me dicen, chorro. ¿Te pasó alguna vez? No es así. ¿Te pasó? Y después vuelve. ¿Te pasó? Vuelve, rebota. Después vuelve y rebota. No, recuerdo eso que lo vieron todo de buquebús. No pasa. Habitualmente no pasa. Por eso te pregunto. Sí, me acuerdo. Lo del buquebús estás hablando. Sí, por eso te digo. Sí, lamentable. Y también instigado por este mismo diario, también. Pero bueno, déjalo ahí.
Está bien. Axel, investigado por el mismo diario. Ahora te digo, pero quiero hacer la última puntada de esta explicación. Entonces tienen una nota cuando hacen la operación, otra nota cuando el denunciador serial copia la nota y se la manda a un juez, otra nota si el juez se investiga, porque aunque sea una cosa sin fundamento, el juez pregunta, después la tiene que desestimar. Si no es un juez que tenga intención de generar estas notas, porque también puede ser eso, que eso es lo que hemos dado en llamar ahora ya públicamente partido judicial, que juegan para esto. Entonces el juez a veces da un trascendido. Fuentes del juzgado dicen que se ha encontrado otra nota. Ya van 8 notas, 10 notas en base a una operación. Y ahora, porque hoy leí, y ya me reía, los buitres me están investigando por eso, pero sale en Clarín. Ahora, entonces, sí. La pucha, una operación, digamos, ¿qué poder que tenés? Si yo voy, escribo una columna de diario y digo, lo he visto a Real salir de un no sé qué, acompañado de una no sé qué, con un maletín de no sé qué. Listo, ya está. Investíguese, dice un denunciador. Se lo manda un juez, te va a buscar un juez a ver si hiciste eso. Sí. Tercera nota, cuarta nota. Ya 10 notas instalaron el tema. Verso, humo, operación, pero hay gente que lee eso ingenuamente, muchas de ellas, y dice, ya es la sexta vez que leo esto, algo de verdad tendrá. Instalaron un tema, con la nada, con la justicia funcionando como parte del engranaje. Axel, te quiero sacar un poco de economía y todo lo que estamos hablando, y operación y todo, y te quiero hacer una pregunta que es más política, también de otras versiones, que por ahí también, digamos, es una operación, y la puede mentir o no. ¿Podría ser candidato a vicepresidente de, por ejemplo, Daniel Scioli, como se dice, o candidato a vicepresidente por el oficialismo con quien sea el candidato? Mira, te voy a contestar la verdad, porque la verdad, y es lo único que puedo decir al respecto. Yo la verdad que no estoy hoy como candidato, ni soy parte de ninguna campaña, soy un funcionario de gobierno y trabajo, por supuesto, que soy parte de la Cámpora, del Frente para la Victoria, soy parte del kirchnerismo, pero hoy tengo tanta tarea como ministro de Economía, tanto trabajo como ministro de Economía, que me dedico a eso, y no estoy ni hablando con nadie ni trabajando para nada que tenga que ver con eso, me dedico a lo mío, y esto es lo que yo soy hoy en la actualidad. Algunos dicen que muy joven, otros muy informal porque no uso corbata, otros muy no sé qué, otro como el diario Clarín va a tratar de instalar corrupto, ineficiente, porque son todos los días, todos los días yo hice todo mal, como le hizo todo mal la presidenta, ni un gol metí en este año, nada, no importa. Pero bueno, es así, como vos decís. Pero ahora, lo que a mí de esos diarios, a mí lo que me parece que esos diarios tienen candidatos, sí son candidatos. ¿Quién es el candidato para vos? ¿Es Macri candidato? Juegan a la política. Y bueno, lo que quieren hoy es debilitar a la presidenta de la Nación. Y armar una oposición que pueda cambiar el gobierno. ¿Es el golpe blando? ¿Vos creés en esa teoría del golpe blando? Yo he visto, y primero como observador más lejano, digamos, la verdad que yo no me paso el día leyendo todos los diarios, todas las operaciones y todo el día, pero soy atento, lector de la realidad. Y la verdad que hay muchas veces que uno escucha a dirigentes opositores, algunos periodistas, mira, y son muchos, que dicen, Cristina se va a tener que ir antes. Probablemente haya que adelantar las elecciones. O sea, están hablando de eso, instalan la idea de que el gobierno tiene que terminar. Llamalo golpe, llamalo blando, llamalo movida destituyente, llamalo como quieras llamarlo. Que hay una fantasía que tratan de instalar cada tanto, cada vez que ellos mismos muchas veces arman un crimen enrarecido, sí la hay. Y que hay gente que le gustaría que este gobierno no termine el mandato, no me cabe ninguna duda. Eso, en democracia, que un gobierno termine el mandato antes, y en el país está asociado a lo que fueron los golpes de Estado, la terminación de un democrático antes. Por eso, el nombre puede decir o no decir, siempre eso, hablar de golpe es una palabra fuerte. Ahora, lo que yo he visto es a personas trabajando activamente y permanentemente, y a veces fantaseando, y les dan el deseo, y les sale por la boca, que la presidenta no termine bien y eso tiempo su mandato, y esto lo habrás escuchado. Si eso sí que lo escuché. Yo también lo escuché. Ahora, la pregunta... Ahora, Axel... estamos hablando de terminar con un gobierno democrático. Y te quiero decir algo, porque la verdad que para mí la noticia del día, perdona que ponga yo la agenda,
la noticia, un poquito, ¿no? Porque hay cosas importantes que pasan, que las borran porque son buenas noticias para no para el gobierno, para los argentinos. Ahí hay una causa en Nueva York contra la Argentina, que nos declararon ya desacatados, ¿no? Sí. El juez Griesa. Un señor que yo leía las crónicas, no estuve yo, pero leía las crónicas, incluso de algunos periodistas, de los grupos monopólicos o mediáticos, ¿no? Que contaban que el juez se perdía muchas veces en el argumento, buscaba alguna noticia de esto, repreguntaba. Es la cuarta vez que reúne al Citibank, a la República Argentina y a los fondos buitres para definir algo que jurídicamente es una aberración que está haciendo, y lo sabe todo el mundo. ¿Qué es lo que está haciendo el juez Griesa? Está diciendo que los tenedores de bonos de ley argentina no pueden cobrar. Eso es lo que se está discutiendo. ¿Se pueden cobrar o no? No los que están en Nueva York, No. que son los que el juez Griesa, los de ley argentina y los de ley inglesa. Entonces ayer hubo una audiencia, o anteayer hubo una audiencia, donde el juez Griesa por cuarta vez citó a todos para resolver algo que es obvio, que es que él no tiene nada que ver con los bonos de ley argentina. Entonces los tiene que dejar a los dueños de esos bonos cobrar. Esto es tan obvio que Griesa no lo resuelve, ya se reunió 4 veces, porque vienen los pagos de estos bonos y se junta. Y después dice, voy a dejar pagar, pero por única vez. Ya lo hizo 3 veces por única vez. Ayer se reunió para ver el caso de nuevo. Entonces fue el Citibank a explicar, porque el que se ocupa de eso es el Citibank Argentina, Sociedad Anónima, no el Citibank Nueva York. Entonces ellos decían, bueno, pero si pago esos bonos, me van a hacer en la Argentina porque es ilegal eso en la Argentina. ¿Se entiende? Sí. Decía el Citibank, o sea, el Citibank del lado de Argentina. No se mete en esto, señor Griesa. Y el señor Griesa, 2 cosas graves. Una, no lo resuelve, porque los buitres no quieren que se resuelva. A ver si pueden usar eso para extorsionarnos. Pero deja pagar por única vez, como decir, yo no sé si vos sos culpable, pero esta vez te voy a dejar salir, ¿no? Entonces, eso lo hizo ya 3 veces, probablemente lo haga una 4ª vez, no lo sabemos. Porque esto Griesa es uno de los mecanismos de complicidad, y ahí lo tratan de llevar los buitres todo el tiempo en los intentos de extorsión de los fondos buitres. Pero pasó algo muy importante y que yo quiero que todos los argentinos lo sepan, aunque los grandes diarios no lo digan mucho. Hay unos bonistas que son europeos, que tienen bonos argentinos, pero de ley europea, así como hay bonos argentinos de ley norteamericana, hay bonos argentinos, todos de los 90, estos bonos, no nuestros, de ley argentina, hay otros de ley europea, ley Londres. El juez de Londres dijo, porque se lo pidieron los bonistas, los tenedores de bonos, ley Londres, le dijeron, señor juez, hay un juez norteamericano que quiere opinar sobre estos bonos que son ley Londres. Y lo que dijo el juez es, los bonos ley Londres son ley Londres. O sea que no interviene ahí. De no generar una guerra, pero decir lo que hay que decir, que es una trivialidad, que el único que no lo entendió es Griesa. Y ayer los tenedores de bonos ley Londres fueron y le entregaron ley europea, ¿no? Porque hay algunos ley Luxemburgo también. Entregaron al juez Griesa una carta con el dictamen del juez de Londres. Diciéndole, señor Griesa, dése cuenta, usted no se puede meter con esto. Eso es lo que dice el juez. Sin agredir a Griesa, porque son jueces de 2 países, mirá qué lío que es el que armó Griesa, que un juez de Londres tiene que explicarle a Griesa que los títulos emitidos en un país, con legislación de ese país, son de ese país, que no se meta. Y hoy los bonistas le llevaron la carta a Griesa. Vamos a ver qué dice Griesa, porque el otro día yo decía, armó tan ensalada para favorecer a los buitres, Griesa, que la verdad es que hoy hay confusión, hay confrontación ahora vemos diferencias entre jueces de distintos países, porque Griesa, para favorecer a los buitres, se extralimitó, empezó a meterse con los bonos que no son los que tienen los buitres, sino los que entraron a nuestro canje, y con bonos que son de otros países, legislación de otros países. Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque los analistas de acá decían páguenle a los buitres, muchos. Nosotros decíamos, no, este fallo judicial es injusto, está mal, y va a generar mucho, pero mucho conflicto. Y de hecho es lo que está pasando, al jugador de Griesa van los bonistas a reclamarle, los bancos a reclamarle. Ahora los jueces de otros países
aparecen en el juzgado de Griesa a través de los bonistas diciendo cosas distintas que Griesa. Entonces esto es muy importante para lo que sepamos lo sepamos todos los argentinos. Teníamos razón cuando no fuimos corriendo a pagarle, porque estaba todo mal, y la trampa era ir y pagarle. Y ahora aparecieron más que reclaman lo mismo que Singer, que los primeros buitres. Y cuando vemos quiénes son los que reclaman, no son jubilados, son los mismos buitres que tenían más bonos y que se los estaban guardando para reclamar después y hacer la trampa 2 veces. Por eso yo dije, el juez Griesa le está armando esa trampa a los buitres. Hablamos casi una hora. Muchas gracias, Jorge, porque es un tema complicado, Perfecto. pero muy importante. Una última pregunta. Cuando abrió el otro día su discurso, nombró un tuit de un periodista del Financial Times. Se hablaba de los bonos. Y rápidamente salió la réplica del propio periodista diciendo, suben los bonos porque se está yendo este gobierno. Y yo le contesté, mira, hay un tuit mío contestándole a este periodista. No, sí. Él mismo salió. Yo sé, no es un periodista muy amigo de la Argentina, sí. ¿no? En general. No le gustan nuestras políticas económicas, era el Financial Times. A mí un poco, a veces me preocuparía que a alguna gente le gusten nuestras políticas, porque eran los que aplaudían las políticas liberales y las quieren de nuevo en Latinoamérica y en sus propios países muchas veces. Pero la verdad que no conozco mucho la obra de Kotril. Digo, el Financial Times ha criticado muchas de nuestras políticas, eso digo. Pero Kotril saca un Twitter donde dice algo así como, lo hicieron de nuevo, lo hicieron. Hablando de nosotros, el gobierno. Sí. Hoy los bonos argentinos valen más, valen más que antes del problema de los buitres. Valen sobre la par, digamos, un bono de 100 hoy vale 101 en el mercado. Sí, están hechos. Yo de los mercados mucho no creo, porque suben, bajan, dependen de cosas internacionales. Mucho no creo, quiere decir mucho no interpreto lo que pasa en el mercado todos los días, porque a veces el bono baja. Sí conozco a los que interpretan el movimiento de los bonos y los atribuyen. Dice, ahora subió por esto, ahora bajó por esto. Y entonces este Kotril dice, lo hicieron de nuevo. Ahora los bonos cotizan mucho, por decirlo para que lo entiendan todos. La deuda argentina se paga muy bien en los mercados. Si hubiera habido el default que dijo Griesa, que dijeron ellos mismos, y los bonos no cotizarían también. No estoy diciendo que mañana no pueda haber cambio en la cotización de los bonos, pero no pasaría eso. Dijo lo hicieron, señalando al gobierno. Lo hicieron. Cristina lo hizo. Consiguió que los bonos coticen bien, pese a toda la pavada que se escribió con los buitres de que los bonos esos estaban en default. Y cotizan bien, pero están en default. ¿Cómo es eso? Y se agarraron y cazaron ese tuit y se lo dieron a la presidenta. Y al toque salió. Ahora, si desconfían de él... No, pero ¿qué es lo que dijo después? ¿Qué es lo que dijo después el mismo señor? Porque yo le contesté al señor. El señor dice, no, los bonos subieron porque en diciembre va a venir un gobierno que le gusta a los mercados. Exacto. O sea, si hoy los bonos bajan, ese hombre va a decir que es culpa mía. Sí, y si sube es culpa del gobierno que viene. Y se sube, es gracias al gobierno que viene. Es joda, Jorge. El tipo ese, lo que hizo, es realmente algo estúpido, tonto, lo que hizo. Pero no se lo atribuyo a él, porque él además estuvo respetuoso. Yo también soy respetuoso de él, porque no lo conozco. Pero digo, cuando Cristina mencionó el Twitter, yo por eso le dije, me parece que te mareaste con la mención de la presidenta, porque salió rápido a correrse, así no, yo no quiero hablar bien de este gobierno, pero lo había dicho en el Twitter anterior y eso no lo puede negar. Dijo, lo hicieron. Entonces después dijo, no, pero en realidad era porque en Marte cambiaron las manchas solares, entonces mejoró y no por el gobierno, pero ya lo había dicho. Entonces yo le contesté eso, que es contradictorio. Ahora resulta, lo que tendría que haber dicho es, lo hizo Macri, lo hizo Massa, pero no, dijo lo hicieron refiriéndose al gobierno. Una contradicción, es menor. La verdad que yo sé que terminó un discurso, mira, un discurso de 3 horas y media, conceptuoso, con contenido económico, político, educacional, habló de salud, habló de todas las áreas de gobierno, es un poco un sumario de lo que ocurrió estos 10 años. Y nos quedamos con estamos discutiendo si el señor periodista, que yo ni sé quién es, le contestó o no le contestó a la presidenta. Por eso te digo... No, te lo pregunté porque lo incorporaron al discurso, por eso digo. Si no, no te estaría preguntando. No, pero yo te digo, no tiene importancia. Perfecto. Lo mencionó ¿por qué lo mencionó dentro de las 3 horas y media? Porque la verdad es que un periodista de Financial Times diciendo, lo hicieron, lo consiguieron, que tampoco era nuestro objetivo, ¿no? Pero diciendo, lo consiguieron. Y lo importante de esa noticia era que los bonos argentinos, que todo el mundo decía que hoy tenían que estar
en la alcantarilla, que tenían que estar en la cloaca, porque están el cotizando señor muy bien. Bielsa, con el señor, están cotizando muy bien. Yo tampoco sé si hoy van a caer, van a subir, porque vos sabés que los mercados son bastante caprichosos. Sí, sí. Pero ese señor que analiza los mercados nos atribuyó a nosotros eso. Y era una cosa divertida para decir, y en ese tono lo dijo la presidenta. Dijo, miren, alguien dijo, lo hicieron, los bonos ahora cotizan muy bien. Y no fue Kicillof, no fue algún 678, digo, no fue un periodista del Financial Times, que lo dijo. Después se podrá arrepentir de haberlo dicho, está en todo su derecho, podrá tratar de borrar ese tweet si se puede, pero en ese momento lo dijo, la presidenta lo mencionó, en 3 horas y media de discurso debe haber llevado medio minuto esa mención. Sí. La verdad que no tiene importancia. Lo que yo creo que quería decir la presidenta, por eso remarco el contenido, no el señor, que bueno, si tuvo 5 minutos de fama él y después quiso decir que él odia este gobierno, que lo diga, no hay ningún problema, hay libertad de expresión acá y en Estados Unidos. Mirá, si acá nos dicen cualquier cosa, mirá lo que nos pueden decir en Estados Unidos los amigos de los buitres. Muchas veces la prensa financiera funciona así. Ahora quiero ir al punto porque va el tema buitre. En un momento nos dijeron a los argentinos que si no íbamos arrodillados, pero corriendo, porque arrodillados y corriendo es difícil, pero querían eso, arrodillados y corriendo a pagarle a los buitres, todo se iba al tacho. Y mirá el diciembre que tuvimos, porque vos que sos periodista también, de lo que pasa en las plazas turísticas, ¿no? Durante las vacaciones, y fueron unas vacaciones donde fue bárbaro, récord de turismo en todos lados, récord. Y es un país que está en crisis. Te puedo decir, podemos discutir cómo le va la automotriz, qué pasa en el sector petrolero, podemos discutir de todo. Pero si la gente está muerta de miedo, se echaron a todo el mundo del laburo, le cayó el poder adquisitivo de su salario 15%, como quieren hacerle creer a la gente. Bueno, no te vas de vacaciones, no lo mismo que el año pasado, que no había pasado todo eso, más que el año pasado. Por eso yo creo que ha sido un verano que de alguna manera, después de todos los ataques, porque que hubo problemas, que hubo dificultades, que hubo desafíos, yo lo acepto el año pasado, claro, si tuvimos corridas cambiarias, la cuestión de los buitres, la cuestión cambiaria al principio del año, bueno, todo eso afecta, mucha incertidumbre, alguna real y alguna provocada e inducida, eso sí induce, la incertidumbre, el miedo económico, porque cuando decían va a haber, y vos me lo reconociste, que te acordás, ¿no? Eso de va a haber inflación de 60. Sí, pero me acuerdo. Dólar a 20 y pico. Dólar a 40. Las reservas a 10.000 millones. Terminamos el año en 30.000 millones. O sea que no pasó de eso que dijeron nada. Pero alguien capaz se lo creyó. Bien. Prendió la tele y se lo creyó. Y dijo, pucha. Axel. Perdón. No, está bien. Axel, vamos a cortar la nota acá, te digo, porque va a haber un desocupado más en el país, que voy a ser yo. Listo. Pues ya no pasamos dos info, todo. Me encanta, charlar con vos, y de esta manera llana. Me encanta, te quiero decir. Jorge, te digo algo, si vos tenés algún problema de empleo, como todos los argentinos que puedan tener algún problema de empleo, acá hay un gobierno que esa cuestión es prioridad. No es prioridad el sobreendeudamiento, no es prioridad, capaz otras prioridades que nos quieren marcar. Pero la cuestión de sostener el nivel de empleo, por eso yo, para cerrar, estoy muy conforme, cerramos el año con 6,9% de desempleo, cuando decían más o menos que nos íbamos a ir al 20%. Así que... entonces hacemos una cosa. Con mucha complejidad, si tenés algún problema, llamamos. Yo tipo 12 calculo, voy a pasar por ahí por el ministerio para un laburito. Axel, te agradezco mucho la charla, Bueno, muchas gracias a un abrazo. Muchas gracias a ustedes. El ministro de Economía, la primera vez que hablamos con él, perdón que fue largo, pero me parece que no habla mucho y me parece que había muchos temas para hablar.